Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Deja de maldecir, mi sistema se bloqueó en Hogwarts. Autor. Cuthon Rensan. Sistema más ligero, más humorístico, más fanfiction de Hogwarts, más divertido. En la destartalada cabaña del orfanato londinense, el rostro del profesor Snape era tan sombrío que parecía gotear agua. Jamás esperó que las primeras palabras de un huérfano mugle al recibir una invitación de Hogwarts fueran: ¿es cara la matrícula? Puedo pedir varios préstamos para invertir. Nivel de resentimiento más 19. Signas, un transmigrador, activa un sistema que le permite absorber el resentimiento de los demás. No solo puede ganar objetos increíbles en loterías, sino que también puede potenciar directamente sus habilidades mágicas. Desde pociones de inmunidad mágica hasta dominar al instante hechizos profundos, descubre que Hogwarts es prácticamente su cajero automático de resentimiento personal. Signas prometió solemnemente: nunca provoco problemas, pero si alguien viene a mí con sus quejas, no dudaré en tomar medidas. Has conseguido enfadar a Snape y has ganado el raro objeto poción calmante en el sorteo. Has engañado con éxito al profesor Quirrell, obteniendo una gran cantidad de puntos de habilidad y el amuleto de levitación de nivel 10. Lograste bajarle los pantalones a Malfoy, has logrado enfurecer a Voldemort. Hermione. Signas, eso es increíblemente irrespetuoso con el profesor. Ron. Oye, amigo, has vuelto a hacer llorar a Malfoy. Harry. Signas, ¿cómo hiciste eso? Voldemort. Maldita sea. Sangre sucia, ¿qué has hecho? Signas. En realidad, no era mi intención hacerlos enojar. 43. ¿Estás seguro de que las semillas de tu familia no han sido cruzadas? El lunes por la mañana, la última semana antes de Halloween, fue otro día sin clases. En ese momento, la mayoría de los jóvenes magos se encontraban holgazaneando en la sala común de Slytherin. A medida que octubre llegaba a su fin, los fríos vientos de las tierras altas escocesas se volvieron cada vez más gélidos, y el penetrante viento del norte aullaba mientras azotaba las ventanas del castillo con un sonido parecido a un lamento fantasmal. En contraste, la sala común de Slytherin, ubicada bajo el lago, era cálida y acogedora. Los pequeños ermitaños estaban leyendo y repasando sus lecciones o jugando a juegos como el ajedrez para entretenerse. Kygnus era uno de los que buscaban entretenimiento. Estaba jugando al ajedrez mágico con Daphne en una mesa baja. Las reglas del ajedrez mágico no eran diferentes a las del ajedrez mugle, pero las piezas estaban vivas, poseían conciencia independiente y temperamento propio. No era necesario moverlos a mano durante el juego. Bastaba con darles órdenes claras para dirigirlos a la batalla. Era menos como jugar al ajedrez y más como comandar una guerra en miniatura. El juego con el que jugaban Sig y Daphne pertenecía a Daphne. Era una antigüedad que había pasado de generación en generación y tenía los bordes desgastados. Aunque las piezas eran antiguas, sin embargo, no importaba si las piezas eran antiguas. Porque eso significaba que eran ferozmente leales a su ama. Cada una de las órdenes de Daphne se ejecutaba a la perfección. Sin embargo, en lo que respecta a Kygnus, la situación era completamente diferente. Estas piezas, como viejos veteranos curtidos, estaban llenas de desdén y desconfianza hacia su comandante temporal. No solo seguían las órdenes de forma selectiva, sino que también charlaban sin parar, dándole órdenes como si Sid fuera el que se interponía en su camino. Oye, chico. Deberías mover la torre a 4. No el alfil. Le gritó una reina tuerta. Cállate. Que use la torre para aplastar al caballo del oponente. Replicó un peón al que le faltaba la mitad del cuerpo. El resultado de la partida no fue ninguna sorpresa. Sig sufrió una aplastante derrota. La corona de su rey fue cortada por el caballo de Daphne, y este abandonó el tablero cabizbajo. El rostro de Sig estaba sombrío.
Sentía que, de no ser por esos inútiles que le daban malos consejos, no habría perdido de forma tan humillante. Sig estaba tan relajado no porque fuera un vago por naturaleza como Daphne, sino simplemente porque sus notas eran demasiado buenas. Había usado puntos de habilidad para maximizar todos los hechizos después de clase, y lo mismo hacía con las recetas de pociones. Esto significaba que no necesitaba dedicar tiempo a previsualizar, repasar o practicar hechizos, lo que le dejaba con muchísimo tiempo libre. Originalmente, quería aprovechar el tiempo para ganarse el resentimiento de los demás, pero todos estaban tan ocupados que no tuvieron tiempo de prestarle atención. Incluso los profesores de Hogwarts tenían una carga docente excepcionalmente pesada. Por ejemplo, el profesor Quirrell tenía que enfrentarse a estudiantes de 4 casas a lo largo de 7 años. Normalmente, 2 casas compartían clase. Si cada estudiante tuviera la clase de defensa contra las artes oscuras una vez por semana, Quirrell tendría que impartir al menos 14 clases semanales. Pero los jóvenes magos de cada año tenían más de una clase de defensa contra las artes oscuras por semana. Esto significaba que Quirrell probablemente impartía más de 20 clases a la semana, un promedio de al menos 3 al día. Según ese cálculo, la mayoría de los profesores de Hogwarts probablemente tenían la agenda repleta todos los días. Esto dejó a Sig sin palabras por un instante. ¿Acaso la presión en una escuela de magia era tan alta ahora? Se preguntó si debería sugerir al Departamento de Educación del Ministerio de Magia que redujera la carga de estos pobres estudiantes y profesores de magia. Volviste a perder, Sig. La pieza del caballero de Daphne blandió su gran espada, decapitando al rey contrario. Las piezas de Sig se abalanzaron sobre él, rodeando a su amo y profiriendo insultos, con la saliva volando por todas partes, como si la responsabilidad de la derrota recayera enteramente sobre él. Durante toda la mañana, Sig había perdido más de una docena de partidas seguidas. ¿En serio? ¿Es que estas piezas no pueden obedecerme?, pensó Sig, frustrado, con un picazón en los dientes. Si no supiera que esos pedazos eran antigüedades de la familia Greengras, sin duda habría querido aplastarlos uno por uno. Tranquila, tranquila, los labios de Daphne se curvaron en un bonito arco, sus ojos color zafiro rebosaban de risa. Era evidente que se lo estaba pasando en grande. ¿Qué te parece si te presto 2 piezas esta vez? ¡No! Se negó Sig sin pensarlo 2 veces. Estas piezas no escuchaban en absoluto, lo que era equivalente a que él le entregara a Daphne todas sus piezas. Que ella renunciara a 2 no significaba nada. Sus ojos se movían rápidamente mientras ideaba un plan ingenioso. ¿Qué te parece esto? Las piezas que yo controle serán tuyas. Las piezas que tú controles serán mías. ¿Qué te parece? Claro, lo que tú digas. Daphne asintió obedientemente, sabiendo perfectamente que las piezas de Sig no seguirían las instrucciones. Pero esa no era la razón por la que era feliz. Daphne estaba contenta porque, incluso en esa situación, Sig estaba dispuesto a jugar pacientemente más de una docena de partidas con ella. Justo cuando Sig se estaba reagrupando, preparándose para usar la mano de Daphne para fastidiar por completo a sus piezas desobedientes, una sombra se cernió sobre el tablero. Shulk, te lo estás pasando bien, ¿verdad? ¿No te das cuenta de que estás interrumpiendo seriamente nuestros estudios? Sig levantó la vista y vio que era Nott quien hablaba. Todos sabían que Nott tenía un talento mediocre. Aparte de su buena cuna, nada más destacaba. En Slytherin, parecía bastante común. Antes de que Sig pudiera hablar, la expresión de Daphne se ensombreció y replicó sin contemplaciones. Nott, eres tú quien está interrumpiendo mi partida de ajedrez. Ni siquiera he venido a buscar problemas contigo, y ya has venido a llamar a mi puerta. Observó a Nott de arriba abajo con una sonrisa burlona en los labios. Además, no creo que debas molestarte en estudiar. Por mucho que leas, tus notas no son tan buenas como las mías. Me cuesta creer que alguien como tú pueda considerarse de sangre pura. Puntos de resentimiento de Theodore Nott más 88. Esa frase dio justo en el clavo con Nott, y su rostro se puso rojo como un tomate. Justo cuando estaba a punto de estallar, Blaise Zabini se acercó por un lado y lo agarró. Greengras, no queremos causarte problemas, dijo Zabini con un tono algo más cortés, pero la arrogancia en su mirada no había disminuido en lo más mínimo mientras observaba a Cygnus, que seguía sentado. Es Shulk. El ruido que hace jugando al ajedrez es demasiado fuerte. Ya nos está afectando. Hizo una pausa, su pose de imparcialidad lo hacía parecer aún más desagradable. Miró a Sig. Claramente, este sangre sucia no entiende las reglas del mundo mágico, ni sabe que uno debe guardar silencio en la sala común.
Al oír esto, Kygnus casi se echó a reír a carcajadas. Lo único que le preocupaba era cómo conseguir puntos de resentimiento, y justo cuando empezaba a tener sueño, alguien le trajo una almohada. Sig contempló esos dos pueros recién brotados, verdes, frescos y regordetes, y su corazón se llenó de alegría. Para entonces, muchas personas en el salón ya se habían percatado del conflicto, y el murmullo de las conversaciones en voz baja se fue apagando. Varios eran estudiantes de cursos superiores que no tenían intención de intervenir para mediar. En cambio, se cruzaron de brazos con interés, con rostros que reflejaban la típica expresión de indiferencia y diversión de Slytherin. Está claro que las tradiciones de Slytherin daban mucha importancia a la amistad. El rostro pálido de Daphne se sonrojó al instante. Ese insulto de sangre sucia era extremadamente vil. La pequeña bruja, enfadada, estaba a punto de estallar cuando sintió una calidez en la muñeca. Sig la había presionado suavemente, sonriendo mientras la ayudaba a volver a sentarse. Sig estaba algo desconcertada. Siéntate primero, la voz de Sig no era fuerte, pero llegó a sus oídos con claridad. Tendré una negociación amistosa y cordial con ellos. Créeme, mi método de negociación siempre ha sido muy persuasivo. A lo lejos, Malfoy, que estaba jugando al ajedrez con Goyle, oyó el alboroto. Levantó la vista y, al ver la escena, no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Intercambió una mirada con Goyle. Era evidente que ambos tenían una profunda experiencia personal con la negociación amistosa de la que hablaba Sig, y sus miradas hacia Nott y los demás ya estaban teñidas de simpatía. Nott y Zabini, al ver que Kygnus sujetaba a Daphne, pensaron que tenía miedo, y una expresión de autosuficiencia apareció en sus rostros. Tenían curiosidad por ver cómo ese sangre sucia se humillaría y disculparía cuando Sig ya había dado la respuesta. Sig ni siquiera se molestó en levantarse. Con un movimiento de muñeca, su varita se deslizó en su mano como una serpiente venenosa que emerge de su madriguera, y la punta trazó un arco extremadamente rápido y sencillo. Wingardium Leviosa. Dos hechizos silenciosos desataron magia invisible, atrapando instantáneamente a Nott y Zabini. Los dos sintieron que sus pies se aligeraban. Como dos conejos atrapados por el cuello, sus pies se separaron del suelo, pataleando inútilmente en el aire. Un coro de jadeos reprimidos resonó a su alrededor. Sig no había ido por ahí alardeando de cómo había lidiado con el trío de Draco Malfoy, y el grupo de Draco estaba demasiado avergonzado como para hacerlo público ellos mismos. En las clases regulares, Sig no podía mostrar su verdadera fuerza, por lo que los estudiantes presentes no eran conscientes de lo poderoso que era. Les sorprendió que Sig pudiera realizar hechizos no verbales con tanta destreza, y con el encantamiento de levitación que ni siquiera habían estudiado todavía. Además, les asombró que Sig se atreviera a atacar a sus compañeros en la sala común, haciendo caso omiso de las normas del colegio y del prefecto que se encontraba cerca, Fabian Hogan. No me esperaba esto, de verdad que no. Kygnus se puso de pie con calma y dio una vuelta alrededor de los dos suspendidos en el aire, como si admirara sus trofeos, chasqueando la lengua con fingida admiración. Sois unos debiluchos, con reflejos más lentos que los de una babosa, y aún así tenéis el descaro de venir a practicar la discriminación de sangre pura. ¿Acaso alguien puede llamarse a sí mismo sangre pura hoy en día? ¿Estás seguro de que el linaje de sangre pura de tu familia no es mestizo? Zabini. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Nott. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Puntos de resentimiento de Theodore Nott más 99. Puntos de resentimiento de Blaise Zabini más 99. Puntos de resentimiento de Theodore Nott más 99. Puntos de resentimiento de Blaise Zabini más 99. Puntos de resentimiento de Theodore Nott más 99. Puntos de resentimiento de Blaise Zabini más 99. 44. No son dignos de ser de sangre pura. Tú, sangre sucia. ¿Cómo te atreves a insultarme? Nott finalmente reaccionó, con el rostro retorcido por la rabia. Luchó inútilmente en el aire, intentando desesperadamente sacar su varita. Zabini, de pie a su lado, tampoco se quedó de brazos cruzados, soltando todas las palabras crueles que había aprendido de las familias de sangre pura. Ya verás. Mi padre jamás te perdonará. Te echarán de Hogwarts como a un perro callejero. En un rincón, Draco casi soltó una carcajada. La madre de Zabini era muy hermosa. Se había casado 7 veces y, tras la muerte de 6 de sus maridos, había heredado 6 fortunas, convirtiéndose en una mujer rica y famosa. Ahora bien, el padre del que hablaba Zabini no podía ser el actual marido de su madre, ¿verdad?
Que Merlín lo bendiga, al menos lo suficiente para que la escuela apoye a Zabini. Kingmus ni siquiera se molestó en levantar la vista. Estos dos pequeños magos tenían que practicar la discriminación contra los sangre pura en público, llamando a un compañero sangre sucia. Si la cosa se complicaba, era incierto quién sería expulsado. Sus dedos se movieron imperceptiblemente, y en silencio lanzó dos encantamientos de levitación más. MMPH. MMPH MMPH. Los insultos de Not y Zabini cesaron abruptamente. Descubrieron con terror que sus labios superior e inferior parecían estar fuertemente cerrados, incapaces de abrirse en absoluto. Esto era mucho más sofisticado que un simple encantamiento silenciador, y mucho más insultante. Mira, de repente el mundo está mucho más tranquilo. Kingmus volvió a sentarse en su silla, cogió su zumo de calabaza y bebió un sorbo lento, como si acabara de espantar dos moscas. Se giró hacia Daphne, que estaba a su lado, y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, ya te dije que solo era un intercambio amistoso. La comisura de los labios de Daphne se crispó ligeramente. Al ver a sus dos compañeras suspendidas en el aire como carne seca, con la boca tapada, no podía asociar esa escena con la amistad. Observó con inquietud al prefecto Fabián, que se acercaba desde la distancia. No pudo evitar preguntarse si, de llegar a oídos del profesor Snape, Zig sería expulsado. No muy lejos, el corazón de Draco latía con fuerza. Goyle, a su lado, susurró. Jefe, este movimiento es aún más poderoso que la última vez. Draco asintió profundamente. Kingmus ignoró los murmullos a su alrededor. Concentró toda su atención en su magia. El encantamiento de levitación de nivel máximo hacía tiempo que había superado el simple uso de hacer flotar objetos. Era más bien un control sutil sobre la fuerza. Kingmus podía aplicar fuerza en cualquier dirección y con la intensidad que deseara. Incluso tuvo una idea interesante. ¿Qué ocurriría si se aplicaran dos encantamientos de levitación de igual fuerza al mismo objeto en direcciones opuestas? Como en un tira y afloja, cuando las fuerzas de ambos lados llegan a un punto crítico, ¿qué sucede con la cuerda que está en el medio? Un brillo travieso apareció en los ojos de Kingmus cuando su mirada se posó en Not, que estaba suspendido en el aire. Pensó en probarlo ahora con Not para ver si podía servir como un método ofensivo eficaz. Levantó la mano y agitó ligeramente su varita en dirección a Not. Not sintió de repente una fuerza invisible que tiraba de su cuerpo desde la izquierda, mientras que otra fuerza igualmente poderosa lo atacaba desde la derecha. Las dos fuerzas se contrarrestaban entre sí, haciéndole sentir como si estuviera a punto de ser destrozado. El dolor agudo que se originaba en lo profundo de sus huesos y músculos lo hizo temblar por completo, y sus ojos casi se salieron de sus órbitas. No podía emitir ningún sonido, solo lograba estrujar gemidos desde el fondo de su garganta mientras las lágrimas y los mocos fluían sin control. Puntos de resentimiento de Theodore Nord más 99. Detener. Un grito agudo resonó en la sala común. Fabián Hogan, prefecto de Slytherin, bajó las escaleras a grandes zancadas, claramente alertado por el alboroto. Tenía una expresión de disgusto en el rostro, seguido por varios estudiantes mayores que observaban el espectáculo. Shulk. Libéralos de inmediato. Fabián se ajustó las gafas, su mirada recorrió severamente a Kingmus antes de posarse en Not y Zabini. ¿Usar una maldición oscura contra compañeros en la sala común? ¿Quieren ser expulsados? Kingmus retiró con calma los dos encantamientos de levitación que había colocado sobre Not. Not sintió de inmediato como el dolor desgarrador se desvanecía, quedando suspendido en el aire como un terrón de barro, jadeando en busca de aire. La mirada que le dirigió a Kingmus no solo denotaba resentimiento, sino también un atisbo de miedo genuino y profundo. Prefecto, creo que me ha malinterpretado. Kingmus se puso de pie y sostuvo la mirada de Fabián con serenidad. Primero, no usé una maldición oscura. Es solo un encantamiento de levitación básico que hasta un alumno de primer año conoce. Segundo, estoy defendiendo el honor de Slytherin. ¿Defender el honor?, preguntó Fabián con una risa fría, como si hubiera oído un chiste. ¿Colgar a tus compañeros y pegarles, a eso le llamas defender el honor? Por supuesto, asintió Kingmus con aire de superioridad. Estos dos estaban discriminando a los sangre pura en público, y ni siquiera pudieron defenderse de un hechizo básico mío, y todavía se atreven a presumir aquí. No solo han violado gravemente las normas del colegio, sino que también han avergonzado a Slytherin. Sig estaba seguro de que si la situación se agravaba, Dumbledore castigaría severamente a esos dos tontos, mientras que él estaría perfectamente bien.
como víctima de la discriminación contra los magos de sangre pura y siendo un mago nacido de muggles, incluso podría recibir algún consuelo. Miró a su alrededor a las pequeñas serpientes que observaban el espectáculo, su voz no era fuerte pero claramente llegaba a los oídos de todos. Creo que son débiles y estúpidas, y no merecen este honor de sangre pura en absoluto. Estas palabras provocaron que muchas personas a su alrededor cambiaran de expresión. Aquellos estudiantes, también de familias de sangre pura, pero con un talento mediocre y mentes llenas de purismo, sintieron que sus rostros ardían como si hubieran recibido una bofetada en público. Puntos de resentimiento de Theodore Enoch más 99. Puntos de resentimiento de Theodore Enoch más 99. Puntos de resentimiento de Blaise Zabini más 99. Puntos de resentimiento de Blaise Zabini más 99. Puntos de resentimiento de, más 25. Puntos de resentimiento de, más 31. Puntos de resentimiento de, más 41. Puntos de resentimiento de, más 66. Una serie de notificaciones de puntos de resentimiento resonaron en la mente de Kygnus. Muchos Slytherin se habían derrumbado. El rostro de Fabián se volvió extremadamente desagradable. Sentía que Kygnus estaba haciendo críticas veladas y desafiando públicamente su autoridad como prefecto. Sofismas. Fabián perdió la paciencia y sacó su varita. Shulk, te lo advierto una última vez, deshazte de la magia inmediatamente. Prefecto, ¿no dijiste la última vez que en Slytherin la fuerza es la regla? La sonrisa de Kygnus se desvaneció, reemplazada por una calma juguetona. Ahora, ¿quieres mostrarme personalmente qué son las reglas? Interrogación de cierre. En ese preciso instante, el aire de toda la sala común pareció congelarse. Todos contuvieron la respiración. Un alumno de primer año que apenas llevaba un mes en la escuela se atrevió a responder públicamente e incluso a provocar a un prefecto de cursos superiores. En Hogwarts, especialmente en la estrictamente jerárquica casa de Slytherin, esto era simplemente inaudito. Draco estaba tan nervioso que sentía que el corazón se le salía del pecho. Tenía la vaga sensación de que este prefecto se estaba metiendo en un lío del que no podría salir. Daphne agarró nerviosamente la esquina de la túnica de Kygnus y susurró una advertencia. Sig, no seas impulsivo. Kygnus asintió levemente para tranquilizarla. Luego, mirando a Fabián, cuyo rostro estaba pálido, hizo un gesto con la barbilla hacia Nott, mientras que el otro quedó suspendido en el aire. Ya que el prefecto quiere intentarlo, vamos. La voz de Kygnus no mostraba ningún rastro de nerviosismo. Veamos si tu fuerza es digna de esa insignia de prefecto que llevas en el pecho. Puntos de resentimiento de Fabián Hogan más 99. Puntos de resentimiento de Fabián Hogan más 99. Puntos de resentimiento de Fabián Hogan más 99. 45. ¿Cómo se atreve a hablarle al decano Snape con esa actitud? Los pulmones de Fabián Hogan estaban a punto de estallar de rabia. Durante su año como prefecto de Slytherin, ningún alumno de cursos inferiores se había atrevido a provocarlo tan públicamente, especialmente uno nacido de muggles al que despreciaba desde lo más profundo de su corazón. Si no hubiera reprimido a este chico que hoy no conoce la altura del cielo, ¿dónde habría puesto su rostro como prefecto? ¿Dónde estaría su autoridad en Slytherin en el futuro? Te lo buscaste. Rugió Fabián, sin decir una palabra más. Alzó su varita, apuntando la punta directamente a Nott, que estaba suspendido en el aire. Finite incantatem. Un rayo de luz blanca salió disparado de la punta de la varita y se hundió en el cuerpo de Nott. Este era el contrahechizo más común y básico, que debería tener un efecto inmediato sobre la mayoría de la magia de bajo nivel. En opinión de Fabián, para un simple encantamiento de levitación, un encantamiento finito era suficiente para resolver el problema. Sin embargo, se produjo una escena insólita. En el instante en que la luz blanca tocó el cuerpo de Nott, fue como una gota de agua cayendo en aceite caliente. Tras producir un leve sonido de chisporroteo, desapareció sin dejar rastro. Nott seguía suspendido en el aire como un pez salado, con el dobladillo de su túnica aún tapándole la boca. ¿Eh? Fabián se quedó paralizado, la ira en su rostro se solidificó y se transformó en desconcierto. Entre los espectadores se escucharon jadeos ahogados. ¿Qué está pasando? El hechizo de Fabián falló. Imposible, ¿verdad? Eso fue solo un hechizo de levitación común y corriente. ¿Podría ser que este no sea el encantamiento de levitación? ¿Cómo es posible? Solo está en su primer año. ¿Cómo podría conocer hechizos más avanzados? Los ojos de Malfoy se abrieron de par en par, y las bocas de Crabbe y Goyle se abrieron tanto que cabría una rana de chocolate entera.
Aunque ya habían presenciado las habilidades de Cygnus y habían aprendido de él alguna lección, ver esta escena con sus propios ojos tuvo un impacto poderoso. Prefecto, ¿no dormiste bien anoche? ¿Tu magia es insuficiente? La voz de Cygnus resonó de forma inquietante, con un matiz de preocupación perfectamente oportuno. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Esta vez puedes apuntar mejor. Puntos de resentimiento de Fabián Hogan más 75. El rostro de Fabián adquirió el color del hígado de cerdo, y la vergüenza y el enfado le quemaron la lógica como el fuego. Respiró hondo, esforzándose por calmarse. Debió de haber sido demasiado descuidado hace un momento. La potencia del hechizo no era lo suficientemente estable. Volvió a alzar su varita. Esta vez, concentró toda su atención, y la luz que se acumulaba en la punta de la varita era mucho más brillante que antes. Finite incantatem. Otro contrahechizo salió disparado, más rápido, más brillante y más fuerte que el anterior. El resultado, seguía siendo el mismo. La luz blanca se desvaneció de nuevo. Not y Zabini permanecieron suspendidos en el aire, incluso balanceándose ligeramente por el impacto del hechizo. Esta vez, la sala común se descontroló por completo. Si la primera vez fue un accidente, la segunda vez fue sin duda una demostración de fuerza. Que un hechizo de levitación de un alumno de primer año hiciera fallar repetidamente el contrahechizo de un prefecto era algo simplemente inaudito. La mente de Fabián estaba completamente en blanco. No podía comprender nada de lo que sucedía ante sus ojos. Esto superaba por completo su comprensión de la magia. La magia crece al mismo ritmo que el joven mago, por lo que durante la adolescencia, la magia de los alumnos de cursos superiores suele ser más fuerte que la de los de cursos inferiores. Fabián debería haber disipado fácilmente el encantamiento de levitación del otro. Sin embargo, la realidad era que el contrahechizo de Fabián no tenía ningún efecto. ¿No era acaso el encantamiento de levitación? ¿O se utilizó alguna técnica de lanzamiento especial que pudiera resistir los contrahechizos? Ninguno de los estudiantes de Slytherin presentes sabía que el encantamiento de levitación de nivel máximo de Cygnus era una forma exquisita de control de campos de fuerza. Era como una gigantesca red tejida con innumerables hilos finos de magia, que mantenía al objetivo firmemente en su lugar. El contrahechizo general de Fabián era como usar un cuchillo pequeño para talar un bosque. Aparte de cortar unas pocas ramitas insignificantes, no podía sacudir los cimientos en absoluto. Prefecto, parece que tu fuerza es, en efecto, un poco indigna de esas túnicas de prefecto. Cygnus negó con la cabeza, con el rostro lleno de decepción. ¿Qué tal si te hago una demostración? Antes de que terminara de hablar, su varita dio un ligero toque en el aire en dirección a Zabini. Wingardium Leviosa. De hecho, recitó de nuevo el conjuro del encantamiento de levitación delante de todos. El cuerpo de Zabini se elevó repentinamente hacia el techo y luego cayó pesadamente, deteniéndose bruscamente a unos centímetros del suelo, lo que le asustó tanto que casi perdió el control de su vejiga. ¿Lo ves, prefecto? La voz de Cygnus sonaba como la de un profesor paciente. La esencia del encantamiento de levitación reside en el control. Puedes hacerlo rápido o lento. Puedes hacerlo subir o bajar. Volvió a agitar su varita. Zabini, como una marioneta, comenzó a realizar acrobacias aéreas de gran dificultad. En un instante gira horizontalmente, al siguiente da vueltas verticalmente, y luego se balancea de un lado a otro como un péndulo. Incluso puedes, un destello de picardía apareció en los ojos de Cygnus, hacerle bailar una danza de sangre pura. En cuanto habló, Zabini comenzó a gesticular en el aire, con movimientos rígidos y ridículos, como una rana electrocutada. Acompañado de los sonidos uru que salían de su boca, la escena resultó momentáneamente muy cómica. PFFT, sin saber quién no pudo contener la risa primero, se le escapó una carcajada. Inmediatamente después, la risa contenida se extendió entre la multitud como ondas. Incluso la normalmente reservada Daphne no pudo evitar taparse la boca con la mano, mientras sus hombros temblaban ligeramente. Puntos de resentimiento de Blaise Zabini más 99. El rostro de Fabián ya no podía describirse con palabras. Sentía que toda la sangre de su cuerpo se le subía a la cabeza. Cygnus no solo había humillado a Not y Zabini, sino que también había pisoteado su dignidad como prefecto. En ese preciso instante, la puerta de la sala común se abrió de golpe. El profesor Snape, con su túnica negra, entró en la habitación deslizándose como un murciélago, con el rostro aún más sombrío de lo habitual. Musku, el capitán del equipo de Quidditch de Slytherin, les seguía de cerca. Evidentemente, al ver que las cosas no iban bien, había ido a buscar al decano.
¿Dónde está Cygnus? La mirada de Snape recorrió la habitación como un reflector. Primero vio a Zeke sentado tranquilamente en el sofá, luego su mirada se posó en Nott y Zabini, que colgaban en el aire en una pose ridícula. Su rostro, ya de por sí sombrío, se ensombreció aún más. Puntos de resentimiento de Severus Snape más 66. Esta expresión aterradora provocó un desplome de la temperatura en la sala común. Zeke está en problemas, se topa con el decano sin duda le impondrá un castigo. Quizás incluso deberíamos expulsarlo directamente. ¿Quién puede decirlo con seguridad? El profesor Snape siempre ha sido estricto. Oí que un alumno de cuarto año le lanzó un hechizo a un compañero y le impusieron 10 días de castigo. Evidentemente, todos creían que se avecinaba una tormenta. La expresión sombría del profesor Snape era la mejor prueba. Una expresión de alegría no pudo evitar aparecer en el rostro de Fabián. En cuanto a Nott y Zabini, sus ojos estaban llenos de la emoción de ser rescatados, como si ya pudieran ver la imagen de Zeke siendo expulsado de Hogwarts. Solo el trío Draco no se rió. Si el profesor Snape hubiera podido, Zeke habría sido castigado severamente la última vez. ¿Cómo podía permitir que Zeke fuera tan arrogante? Snape se acercó a Zeke y le dijo con voz grave: Zeke, bájalos primero. En cuanto a ellos, yo mismo les pondré un castigo. En cuanto se pronunciaron esas palabras, Fabián y los demás casi se quedaron boquiabiertos. ¿Deberles un castigo? ¿Nott? ¿Zabini? ¿No estaba el decano aquí para castigar a Cygnus? Claramente, fue Zeke quien atacó a sus compañeros de clase. ¿Por qué no castigar a Zeke? Zeke sabía que había aprovechado una vulnerabilidad en Slytherin. Calculaba que Snape probablemente estaría furioso por dentro, pero se sentía impotente, pues no quería que el asunto se descontrolara, sobre todo ante el director, pero Zeke no quería dejarlo pasar. Profesor, he descubierto que la discriminación contra los magos nacidos de muggles en Slytherin parece bastante extendida. Daphne estaba atónita, como si conociera a Cygnus por primera vez. ¿Cómo se atrevió a hablarle al decano Snape con esa actitud? La boca de Snape se contrajo casi imperceptiblemente. En un lugar como Slytherin, si no discriminaban a los muggles, ¿discriminarían a los de sangre pura? Pero no podía hacer público este asunto. Ya he comprendido cómo se desarrollaron los acontecimientos. Lo manejaré adecuadamente y creo que no volverán a ocurrir incidentes similares en el futuro. Nott y Zabini estaban completamente desconcertados. Todos los estudiantes que observaban estaban estupefactos, con el rostro inexpresivo. ¿Cuál es la situación? ¿Incluso el profesor Snape puede tolerar esto? ¿Quién dijo que su relación con Zeke no era buena? Es muy bueno. Hablan con tanta naturalidad. ¿Podría Cygnus ser alguna persona relacionada con una familia noble de sangre pura? De lo contrario, ¿por qué el profesor Snape sería tan educado? Al ver la postura de la otra parte de que él se encargaría del asunto, Zeke no quiso seguir fingiendo. Inmediatamente sacó su varita y lanzó el encantamiento de levitación sobre los dos. Con 2 golpes secos, Nott y Zabini cayeron pesadamente sobre la alfombra. Antes de que los dos pudieran recuperarse del mareo, oyeron la voz fría del profesor Snape resonando. Ustedes dos, vengan a mi oficina. Dicho esto, Snape ignoró a los estudiantes en la sala común, que estaban tan silenciosos como cigarras en invierno, se dio la vuelta, con su túnica negra ondeando al viento, y se marchó directamente. Mientras Nott y Zabini seguían a Snape, decenas de miradas, mezcladas de asombro, confusión, recelo y escrutinio, se centraron directamente en Cygnus, 46. Qué comedido y amable fue Zeke hace un momento. El ambiente en la sala común de Slytherin se volvió inquietante debido a este conflicto. El fuego que ardía en la chimenea crepitaba, pero no lograba disipar el gélido silencio que reinaba en el aire. Las pequeñas serpientes, que se habían reunido en pequeños grupos hablando en voz baja, guardaron silencio tácitamente. Algunos fingieron leer, otros bajaron la cabeza para jugar al ajedrez, pero la mirada periférica de todos se dirigía hacia el centro de la sala común, intencionadamente o no. Muy bien, continuemos. Cygnus Shulk actuó como si no le importara en absoluto lo que acababa de suceder. Volvió a sentarse en la mesa baja y habló con Daphne Greengrass, que permanecía impasible. Oh, de acuerdo. Daphne despertó como de un sueño. Al ver el rostro excesivamente tranquilo de Cygnus, sintió de repente que era un extraño. Abrió la boca, con ganas de decir algo como ¿no fue un poco exagerado? ¿O no te da miedo ofender a mucha gente? Pero las palabras llegaron a sus labios y se las tragó. Sabía que Cygnus no se equivocaba.
En Slytherin, la debilidad y el retraimiento solo propician un acoso más intenso. Simplemente se había ganado el respeto que merecía de la forma más auténticamente Slytherin. Es que, este método era demasiado directo. Daphne reorganizó el tablero de ajedrez, pero su mente ya no estaba en el juego. Ella observaba a Cygnus en secreto. Aquel chico nacido de Muggles estaba lleno de misterios. Su talento mágico, que superaba con creces el de sus compañeros, y su calma y crueldad ante las provocaciones lo hacían parecer fuera de lugar entre quienes lo rodeaban. Sin embargo, se integró en el ambiente de Slytherin como pez en el agua. Era prácticamente más Slytherin que el Slytherin de sangre pura más puro. Cygnus, naturalmente, notó la mirada de Daphne y sintió las miradas de quienes lo rodeaban, una mezcla de asombro y miedo, pero no dijo nada. Porque en ese momento estaba haciendo balance de las ganancias obtenidas durante ese breve período en el sistema. Saldo de puntos de resentimiento. 47.288 puntos. Al contemplar esa hilera de números brillantes, Cygnus se sintió más a gusto que si hubiera bebido una gran jarra de cerveza de mantequilla. El vuelo ya estaba al máximo nivel. Por ahora no había necesidad de invertir más. El encantamiento de levitación también había alcanzado su máximo esplendor. Entonces, ¿qué debería reforzar a continuación? Cygnus abrió el panel del sistema en su mente, mientras su conciencia escaneaba la lista de habilidades. Transfiguración para principiantes, poción calmante, cura para forúnculos, encantamiento para hacer fuego, lumos, encantamiento de levitación, maldición de los mocos, hechizo de retroceso. Su mirada finalmente se posó en transfiguración para principiantes. La transfiguración era reconocida como una de las ramas más complejas y peligrosas de la magia. Requería que el hechicero tuviera una concentración extrema, imaginación y control mágico. La profesora McGonagall había recalcado en la primera clase que, si la transformación salía mal, las consecuencias podrían ser muy graves. Pero, por el contrario, el poder y el potencial de la transfiguración estaban fuera de toda duda. Desde el ejercicio básico de convertir una cerilla en una aguja, hasta transformarse en un animago, pasando por crear cosas de la nada, la transfiguración era casi omnipotente. Sin duda, valía la pena invertir en esta habilidad. Sistema, actualiza el nivel transfiguración principiante. Al consumir 8000 puntos de resentimiento, el nivel de transformación principiante aumentó al máximo, nivel 100. DIN. La transfiguración para principiantes ha alcanzado el nivel máximo. Avance de habilidad. Has dominado por completo los misterios de la transfiguración para principiantes. Tu comprensión de la transformación de la forma material ha alcanzado el nivel de gran maestro. Has obtenido la habilidad avanzada. Transfiguración intermedia, 0-100. Transfiguración intermedia. Puede transformar objetos inanimados en seres vivos simples, como escarabajos, ratas, etc. O transformar un ser vivo en otro con una estructura similar. Nota. Esta operación es extremadamente peligrosa, úsala con precaución. En un instante, una avalancha de información aún mayor y más compleja que la que se produjo cuando actualizó Flight inundó el cerebro de Cygnus. En su mente, innumerables conocimientos sobre la estructura de la materia, las formas de vida y los modelos mágicos se descomponían y reorganizaban. No se trataba solo de fórmulas e invocaciones simples, sino de una comprensión que llegaba a la fuente misma. Parecía capaz de ver el código subyacente, compuesto de magia, que había detrás de todas las cosas, comprendiendo cómo usar la magia para desmantelarlas y luego reorganizarlas según su voluntad. Inconscientemente, cogió de la mesa un peón de ajedrez de mago. A sus ojos, este peón tallado en obsidiana ya no era una sola pieza. Podía ver las conexiones entre cada diminuta partícula que lo componía. Quería probar la transfiguración intermedia. Con un pensamiento, un tenue rastro de magia brotó de sus dedos, envolviendo la pieza de ajedrez. Frente a él, Daphne ordenaba las piezas distraídamente cuando de repente notó el movimiento de Cygnus. Al instante siguiente, sus ojos, del color del zafiro, se abrieron de par en par. Aquel peón de obsidiana en las yemas de los dedos de signo emitía luz alguna, pero, como un bloque de cera, sus bordes comenzaron a suavizarse, fluir y reorganizarse. Las esquinas duras se transformaron en una coraza redondeada, y los patrones de la superficie de repente se convirtieron en apéndices delgados. Todo el proceso transcurrió en silencio, pero poseía una magia estremecedora. Unos segundos después, un escarabajo rinoceronte completamente negro yacía en la palma de la mano de Cygnus, agitando sus dos diminutas antenas. «Dios mío», susurró Daphne, sin poder evitarlo.
Se tapó la boca con la mano para impedir que un grito escapara de su garganta, con los ojos llenos de incredulidad. Esto, transfiguración, convertir una piedra en un escarabajo viviente. Este era un contenido que solo se vería en la clase de transformaciones de tercer año. Sig solo está en su primer año. ¿Cómo es esto posible? El propio Sig se mostró algo sorprendido por el efecto de esta transfiguración intermedia. Aún podía sentir una tenue conexión mágica que existía entre él y el escarabajo rinoceronte. Podría convertirlo fácilmente de nuevo en una pieza de ajedrez, o dejar que conserve esta forma para siempre. ¿Es esto una transfiguración intermedia? Sonrió con satisfacción, dispuesto a convertir el escarabajo de nuevo en una pieza de ajedrez y devolverlo al tablero. El escarabajo sacudió la cabeza, como si conservara algo de memoria de cuando era una pieza de ajedrez. Miró a Kygnus con sus ojos compuestos con terror, como si mirara a un dios que pudiera determinar su forma, y luego sus 6 patas patalearon, queriendo escapar de ese aterrador creador. Kygnus sonrió con satisfacción. Justo antes de que el escarabajo volara de su palma, la magia volvió a surgir. El pequeño escarabajo se quedó congelado en el aire y luego, como una cinta de vídeo que se rebobina, volvió a transformarse en aquel frío peón de obsidiana, cayendo de nuevo en la palma de su mano con un clac. Volvió a colocar la pieza sobre el tablero con indiferencia. Vale, ya he terminado de jugar, le dijo Sig a Daphne, que seguía en estado de shock. Estoy un poco cansado y quiero volver a descansar un rato. De hecho, necesitaba tiempo para asimilar la enorme cantidad de información adicional que tenía en la cabeza y también necesitaba pensar detenidamente en cómo utilizar los 30.000 puntos de resentimiento restantes. Quizás podría hacer otro sorteo de 10 cartas. Sería mejor conseguir algo útil. O tal vez ir a la biblioteca a buscar algunos hechizos que pudiera aprender. Mientras tanto, a lo lejos, el prefecto Fabián, que había estado observando este lado con el rabillo del ojo, también vio esta increíble escena. Solo entonces se dio cuenta de lo comedido y misericordioso que había sido Sig. 47. Una ráfaga de viento entró por la ventana hace un momento. Se acercaba a Yoen y el ambiente en Hogwarts había cambiado sutilmente. En la entrada del gran comedor, Kygnus se topó de nuevo con Hagrid. El medio gigante arrastraba algo con dificultad. Al ver a Sig, dejó de tirar de la cuerda, sonrió ampliamente, revelando una sonrisa sincera, y agitó una mano tan grande como un abanico de hojas de espadaña. Detrás de él, una calabaza enorme, más ancha que su cintura, estaba siendo arrastrada poco a poco hacia el gran salón. La razón por la que Quirrell no lo había buscado últimamente era probablemente porque Hagrid no tenía tiempo. Había estado ocupado preparando el banquete de Halloween. Por todas partes abundaban las decoraciones festivas, como calabazas talladas, arañas falsas y murciélagos negros, que poco a poco le daban a todo el castillo un ambiente navideño. Sin embargo, cuanto más denso era el ambiente festivo, más extraños se volvían los movimientos del profesor Quirrell. Esta semana, dejó de ir a casa de Hagrid y corría al pasillo del lado derecho del cuarto piso casi siempre que tenía tiempo libre. El trío Draco informó que caminaba de un lado a otro frente a una puerta como un fantasma, murmurando para sí mismo, e incluso agitaba los puños en el aire mientras maldecía en voz alta. Kygnus concluyó que debía estar tramando algo importante. Inicialmente, Sig intentó acorralarlo una vez, pero tan pronto como Quirrell vio su rostro, actuó como si hubiera visto un fantasma y se dio la vuelta para huir. Pero después de eso, Quirrell pareció desvanecerse en el aire. Desaparecía en cuanto terminaba la clase, e incluso Draco y los demás le perdieron la pista. Antes de Halloween, se impartió la última clase de encantamientos con Slytherin y Hufflepuff juntos, aprendiendo el encantamiento de levitación. En cuanto empezó la clase, el profesor Flitwick los dividió en grupos. Daphne y Pansy en uno, Draco y Nott en otro, y el compañero de equipo de Kygnus era Blaise Zabini. La intención del profesor Flitwick era clara: dejar que los mejores estudiantes lideraran a los estudiantes rezagados de sus respectivas residencias. Desde el comienzo del semestre, el progreso de Nott y Zabini se había quedado rezagado en comparación con el de otros estudiantes de Slytherin. Desde que Sid cuestionó públicamente su linaje, especialmente el de Nott, los Slytherin empezaron a tener dudas. ¿Era Nott realmente de sangre pura? Después de todo, el padre de Nott era un mortífago que siempre había estado ocupado con la causa de la sangre pura y nunca se había casado. Nott fue traído repentinamente a casa por su padre de quién sabe dónde, y Zabini también tenía problemas. Después de todo, su madre había estado con 7 hombres. En cuanto a si había otros, o si el linaje de Zabini era puro, era difícil decirlo.
Al oír el grupo, el cuerpo de Zabini se puso visiblemente rígido. Con cautela, movió su taburete y se sentó junto a Cygnus, con las manos bien apoyadas sobre las rodillas, sin saber dónde colocar las extremidades. La experiencia previa de haber sido suspendido en el aire por Cygnus para un intercambio amistoso aún le generaba cierta aprensión. Cygnus simplemente le sonrió a modo de saludo. Pero para Zabini, esa sonrisa hacía que su corazón latiera aún más rápido que el rostro frío de Snape. Recuerden, tanto los gestos como los encantamientos son muy importantes, dijo el profesor Flitwick, aclarando su garganta. Un movimiento rápido y ágil de la muñeca, el movimiento debe ser rítmico, el encantamiento debe ser claro y pronunciado con precisión. Piensen en el pobre mago Barufio, que pronunció la F del hechizo como una S, solo para encontrarse con un buey salvaje pisándole el pecho. Los alumnos comenzaron a practicar, y el aula se llenó de repente con gritos desiguales de Wingardium Leviosa, pero nadie logró lanzar el hechizo. Cuando le llegó el turno a Cygnus, ni siquiera recitó el hechizo. Simplemente movió la muñeca con indiferencia. La pluma no ascendió lentamente como se describe en los libros. En cambio, con un zas, salió disparada directamente hacia el techo como una flecha lanzada con un arco. Luego, se mantuvo suspendido en el aire con una belleza asombrosa y comenzó a dar vueltas y a bailar alrededor del techo del aula, a veces zambulléndose y a veces describiendo espirales, tan ágil como un pájaro de verdad. Toda la clase quedó en silencio al instante, todos mirando la pluma en un silencio atónito. «Control exquisito», exclamó el profesor Flitwick, aplaudiendo con entusiasmo y elogiando con voz aguda. 5 puntos para Slytherin. Se había acostumbrado al monstruoso desempeño de Cygnus, pero no podía evitar maravillarse cada vez. Sin embargo, a medida que aumentaban las expectativas, la puntuación otorgada había disminuido de los 20 o 10 puntos iniciales a los 5 actuales. No había nada que hacer. Ese era el trato para un genio. Tras el éxito de Cygnus, Daphne, Draco, Crabbe y Goyle también consiguieron rápidamente que sus plumas flotaran. Sig ya los había entrenado antes, y ellos habían estudiado el material con mucha seriedad, así que aprendieron con la mitad de esfuerzo, como era de esperar. El panorama para Hufflepuff parecía un tanto desolador. Solo la pluma de Ernie Macmillan se movía ligeramente, y era muy inestable. Al ver que sus compañeros tenían tanto éxito, los demás jóvenes magos se pusieron ansiosos, se rascaban la cabeza y alzaban la voz mientras coreaban. Zabini lo intentó varias veces, pero la pluma no se movió. Sudaba profusamente por la ansiedad, y ver a Cygnus observándolo con serenidad no hizo sino aumentar la presión. Respiró hondo, dejó de lado todas las advertencias del profesor Flitwick, agitó violentamente su varita hacia la pluma y rugió a todo pulmón. Wingardium Leviosa. ¡Zas! La pluma no flotó. En cambio, estalló instantáneamente en llamas, retorciéndose y encogiéndose sobre la mesa, hasta convertirse finalmente en una pizca de ceniza negra en medio de un olor a quemado. Toda la clase quedó en silencio por un segundo. El ojo de Cygnus se crispó al volverse para mirar al desconcertado Zabini que estaba a su lado. Este tipo, no puede ser un especialista en fuego oculto, ¿verdad? Usar el amuleto de levitación como hechizo de ignición es todo un talento. Realmente hace honor a su nombre. Justo cuando el profesor Flitwick estaba ocupado reemplazando la pluma de Seamus, un grito de emoción provino del grupo de Draco y Newt. Lo logré. Miren. En efecto, su pluma se había separado de la mesa por un pequeño trozo, aproximadamente del grosor de la palma de una mano. Sin embargo, Draco, que estaba a su lado, habló con calma. Solo fue una ráfaga de viento que venía de fuera de la ventana. Dicho esto, se levantó amablemente, se acercó y cerró la ventana que crujía con el viento con un golpe. La pluma de Newt, como si perdiera su último apoyo, cayó sobre la mesa con un clac. Su rostro se puso rojo brillante al instante. Por mucho que agitara su varita o gritara el hechizo a todo pulmón, la pluma ya no se movía. De repente, se desató una risita incontrolable en el aula, e incluso muchos alumnos de Hufflepuff se taparon la boca. El rostro de Newt se puso rojo desde el cuello hasta las puntas de las orejas. La vergüenza y el resentimiento que lo consumían casi lo incendiaron. Por la noche tuvo lugar el banquete de Halloween. Cuando Cygnus entró en el gran salón, el lugar se había transformado por completo. El gran salón estaba brillantemente iluminado y rebosaba de actividad. Miles de murciélagos revoloteaban bajo el mágico techo estrellado, pasando ocasionalmente entre las enormes calabazas talladas y proyectando sombras parpadeantes. Sobre las largas mesas de las 4 casas, casi todos los fantasmas de Hogwarts habían llegado.
Todos iban vestidos con sus mejores galas, flotando en el aire y saludándose unos a otros. Incluso Peeves, a quien le encantaban las bromas, se portó inesperadamente bien en ese momento, limitándose a dar volteretas en el aire sin lanzar nada. 48. Señor Kirrell, ¿está usted ahí? Sig alzó la vista y vio al fantasma de su propia casa, el varón sangriento, flotando en un rincón del techo con una expresión fría. Kygnus lo entendió al instante. No era de extrañar que Peeves se hubiera portado tan bien hoy. Su némesis estaba presente. El banquete de esta noche fue mucho más suntuoso de lo habitual, e incluso los platos habían sido sustituidos por otros relucientes de oro macizo. Para completar la celebración, la escuela incluso había invitado a una banda de magos compuesta por esqueletos. Sonaban con un sonido chirriante junto a la mesa mayor, una música alegre pero teñida de un toque de melancolía, que encajaba a la perfección con la temática de Halloween. Kygnus y Daphne encontraron un sitio en la mesa de Slytherin y se sentaron. Él pinchó un trozo de carne asada con el tenedor, pero sus ojos, como de costumbre, se dirigían hacia la mesa alta. Todo el profesorado y el personal administrativo estuvieron presentes esta noche. No faltó ni uno solo. En el centro, como era de esperar, estaba Dumbledore, ataviado con una túnica púrpura adornada con estrellas y lunas, y con una barba blanco plateada que casi le llegaba al cinturón. A ambos lados se encontraban los decanos de cada casa y los profesores, y al final del todo estaba el personal del colegio, como Hagrid el guardabosques y la jefa de enfermeras, la señora Pomfrey. Sin embargo, mientras Kygnus recorría con la mirada a su alrededor, arqueó ligeramente una ceja. Kirrell no estaba allí. Su asiento estaba vacío. Sig se dio cuenta de que Kirrell pretendía aprovechar el banquete para hacer su jugada. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Daphne en voz baja al ver a Kygnus levantarse en silencio mientras pinchaba un trozo de pudín de caramelo con el tenedor. Kygnus no miró hacia atrás, solo murmuró un vago hace un poco de calor, necesito un poco de aire, pero sus pasos no vacilaron mientras salía sigilosamente del gran salón. Justo cuando llegaba al vestíbulo, sintió una pequeña cola que lo seguía. Daphne lo siguió, con sus profundos ojos azules llenos de curiosidad. ¿A dónde vas? ¿Por qué me sigues?, preguntó Kygnus, sintiendo un ligero dolor de cabeza. ¿Por qué saliste? Daphne imitó su tono, replicando con aire de superioridad. Kygnus sentía un fuerte dolor de cabeza, sin tener ni idea de cómo explicarle las cosas a aquella joven tan curiosa. No podía decirle directamente que sospechaba que el profesor de defensa contra las artes oscuras iba a robar la piedra filosofal. Dejando de lado cómo explicar la fuente de esta información, ¿quién se lo creería? Sus ojos se movieron rápidamente a su alrededor y se inventó una mentira sobre la marcha. Voy al baño, ¿está bien? Para su sorpresa, después de escuchar esto, Daphne parpadeó con sus profundos ojos azules y dijo muy seriamente. Entonces iré contigo. ¿Tú? Acompáñame. Kygnus se quedó sin aliento ante esta respuesta inesperada y tuvo que ceder. Está bien, está bien. Me di cuenta de que el profesor Kirrell no estaba en el banquete y me preocupé un poco. Quería ver si le había pasado algo al oír mencionar al profesor de defensa contra las artes oscuras. Daphne se animó de inmediato. Después de todo, era un puesto maldito. Entonces yo también iré a echar un vistazo, declaró inmediatamente. Indefenso, Kygnus no tuvo más remedio que llevarse a su acompañante y acercarse sigilosamente a la puerta del despacho del profesor Kirrell. La luz de las velas seguía brillando dentro de la oficina, y las sombras parpadeaban a través de la rendija de la puerta. Parecía que aún estaba allí. Mientras observaba, un plan brillante rápidamente comenzó a tomar forma en su mente. Jejeje, pensando en la parte ingeniosa, no pudo evitar soltar una clásica risa malvada de 3 partes. Si este plan tuviera éxito, sin duda frustraría el plan de Kirrell y le dejaría una huella imborrable. Su comportamiento asustó a la pequeña heredera Daphne, quien retrocedió con cautela. ¿Qué intentas hacer? Tu risa es aterradora. Kygnus no dio muchas explicaciones, agarrándola de la muñeca. Vamos, sígueme primero a la cocina. ¿Para qué vamos a la cocina?, preguntó Daphne, llena de confusión, mientras la arrastraban hacia el sótano, interrogándolo sin cesar por el camino. Rápido, dime, ¿qué estás haciendo exactamente? Mientras corría, Kygnus trabajaba con rapidez en su mente. Transfiguración intermedia, 0, 100, sistema, sube de nivel transfiguración intermedia. Al consumir 10.000 puntos de resentimiento, el nivel de transfiguración intermedia aumentó al máximo, nivel 100. Din. La transfiguración intermedia ha alcanzado el nivel máximo. Avance de habilidad.
Has comprendido la verdadera esencia de la transformación vital y tu conocimiento de la transfiguración entre especies ha alcanzado la perfección. Has obtenido la habilidad avanzada. Transfiguración avanzada, 0-100. Un torrente de conocimiento, más profundo que nunca, inundó su mente. Kygnus sintió que su comprensión de la materia y la vida alcanzaba un nuevo nivel. Incluso llegó a tener la ilusión de que ahora podía convertir una piedra en un conejo vivaz y saltarín. A pesar del fuerte dolor de cabeza, sonrió con picardía sin mirar atrás. Para darle un poco de calor a nuestro querido profesor Kirei, por supuesto. Por nuestra seguridad, ni siquiera pudo asistir al banquete de Ayouen. Como estudiantes, ¿cómo podríamos permanecer indiferentes? Hizo una pausa y continuó. Debemos enviarle un menú especial de Ayouen. Empanadas de calabaza, manzanas acarameladas y una jarra grande de sidra. Daphne se sintió aún más confundida. ¿Desde cuándo Sig era tan respetuoso con los profesores? ¿Llevarle la cena personalmente a un profesor? Esto no encajaba para nada con su estilo habitual. La cocina de Hogwarts estaba justo al lado de la sala común de Hufflepuff, y su entrada estaba oculta tras un cuadro que representaba un frutero. Al abrirse la puerta, se desprendió un cálido aroma a comida. La cocina era tan espaciosa como un pequeño salón, con un techo alto y una enorme chimenea de ladrillo en el centro, rodeada de pilas de ollas de cobre pulido. Decenas de elfos domésticos se afanaban por allí, vistiendo paños de cocina con el escudo de Hogwarts estampado. Al ver a Kygnus y Daphne, se abalanzaron sobre ellos con entusiasmo, compitiendo por servirles. Kygnus consiguió sin esfuerzo un menú especial de Ayouen humeante y luego acompañó a Daphne de vuelta a la puerta de la oficina de Kirei. Cogió del plato una empanada de calabaza dorada y crujiente, sacó su varita y le dio un ligero toque. Bajo la mirada atónita de Daphne, la masa pastosa comenzó a retorcerse y a transformarse. La corteza se convirtió en una piel arrugada, el relleno de calabaza se fusionó formando un par de ojos tan grandes como pelotas de tenis, y dos orejas sobresalían de los lados de su cabeza como alas de murciélago. Unos segundos después, un elfo doméstico envuelto en un paño de cocina apareció de la nada ante ellos. Tú lo convertiste, Daphne señaló a la elfa transformada de una figura pálida, tartamudeando, incapaz de terminar su frase. Esto era transfiguración biológica, una rama muy avanzada de la magia. Ya estaba al nivel de los exámenes Neut. Espera. ¿No lo vas a entregar tú misma? Daphne recobró la compostura. Kygnus la miró como si fuera una tonta. Por supuesto que no. No hagas ruido después, escóndete conmigo. Ordenó Kygnus. Acto seguido, sacó en silencio un frasco de cristal y vertió con cuidado el líquido en la taza de sidra, añadiendo unas gotas a la empanada de calabaza y a la manzana caramelizada. Un frasco pequeño entero de poción calmante, ni una sola gota. Después de todo, se trataba de un profesor y Lord Voldemort. La dosis tenía que aumentarse. La última vez logró contenerlo durante mucho tiempo. Esta vez tenía que surtir efecto de inmediato, dejándoles experimentar lo que se siente al sentir una verdadera suavidad. Habiendo terminado todo esto, Kygnus dio una orden al elfo pálido. El elfo asintió con rigidez, llevó la bandeja sobre sus cortas piernas hasta la puerta de la oficina y llamó con el dedo. «Señor Kirei, ¿está ahí?», preguntó con voz aguda. 49. Si no nos damos prisa, va a tener fugas. En la oficina, una bolsa de lona estaba tirada descuidadamente en el suelo, con un aspecto totalmente insignificante. La bolsa estaba abierta, pero en su interior se escondía un mundo completamente diferente. Era un espacio enorme, ampliado mediante un encantamiento de extensión indetectable. Un troll de 12 pies de altura estaba sentado dentro, mordiéndose los dedos de los pies con expresión vacía, mientras un hedor penetrante salía de la bolsa en volutas. Kirei acababa de terminar su domesticación básica y se preparaba para liberarlo y causar el caos según lo planeado. En ese preciso instante, llamaron a la puerta. Se estremeció como un gato asustado. Salió rápidamente de la bolsa, la cerró con llave y se deslizó silenciosamente tras la puerta como un fantasma. ¿Quién es?, preguntó con su habitual tartamudeo cobarde. Soy yo, señor. Un elfo de cocina, respondió Kygnus, controlando al elfo de los pasteles. Kirei dudó un momento, miró por la mirilla y confirmó que solo había un elfo doméstico con una bandeja afuera. Solo entonces abrió la puerta con cautela, apenas un poco. Antes de que pudiera preguntar, Kygnus ordenó al duende pastelero que elevara la bandeja. Un dulce aroma a mantequilla, calabaza y caramelo inundó inmediatamente la nariz de Kirei.
Señor Kirrell, el director Dumbledore nos ha dado instrucciones de preparar un decorado de Halloween para cada miembro del personal que no pudiera asistir al banquete. El elfo hizo una profunda reverencia, entregó la comida y dijo: que tu Halloween esté lleno de sorpresas. Dicho esto, sin esperar la reacción de Kirrell, se dio la vuelta y salió corriendo con sus cortas patas, desapareciendo al doblar la esquina en apenas unos pasos, como si tuviera prisa por entregar comida al siguiente profesor. ¿El plan de Dumbledore? Kirrell frunció el ceño. Pero el aroma a pastel de calabaza y manzanas acarameladas que le llegaba a la nariz, mezclado con la canela y el clavo de la sidra, era demasiado tentador. Su estómago rugió traicioneramente, recordándole que no había tomado ni una gota de agua desde el mediodía. Ya que le habían entregado la comida en la puerta, bien podía llevársela. Para colarse más tarde en la zona restringida, sin duda necesitaría mucha fuerza física y energía. Kirrell cerró la puerta, guardó la bolsa, se recostó en su silla y comenzó a devorar el pastel. La crujiente tarta, acompañada de la refrescante sidra, donde el calor y el frío se entrelazaban en su boca, le produjo una extraña sensación de satisfacción. Tras devorar 2 pasteles en pocos bocados y beberse un vaso grande de sidra, Kirrell se sintió renovado y lleno de energía. Su cansancio y hambre anteriores habían desaparecido. Tiene un sabor realmente bueno. Además, la sidra es excepcionalmente refrescante. No pudo evitar elogiarla. Tras comerse el último trozo de manzana acaramelada, Kirrell se puso de pie, sintiéndose mejor que nunca. Agarró la bolsa del suelo y salió de la oficina a grandes zancadas. Planeaba liberar al troll, sembrar el caos y luego aprovechar la oportunidad para robar la piedra filosofal. Sig y Daphne, que llevaban un buen rato esperando fuera, lo siguieron de cerca. Se escondieron y esquivaron todo el camino, siguiendo a Kirrell hasta el pasillo que conducía a las mazmorras. Daphne también se dio cuenta de que algo andaba mal. El profesor Kirrell no asistía al banquete, ni tampoco se quedaba en su despacho. ¿Qué hacía corriendo hacia el pasillo de las mazmorras a altas horas de la noche con un pequeño saco? Poco después, Kirrell le dio la respuesta. Se detuvo en un pasillo vacío, miró a su alrededor con atención y, tras confirmar que no había nadie, colocó la bolsa en el suelo, desató el nudo y luego la sacudió hacia abajo como si estuviera tirando basura. Golpear. Una enorme figura gris verdosa se estrelló pesadamente contra el suelo de piedra. Era un troll de montaña de al menos 12 pies de altura, con la piel tan áspera como el granito, que desprendía un olor como a baño público mezclado con calcetines sucios de hace un mes, y que arrastraba en la mano un garrote de madera más grueso que la cintura de Sig. Daphne se quedó boquiabierta mientras miraba fijamente a la enorme criatura. ¿Qué está haciendo liberando a este monstruo? Le susurró a Cygnus, con un temblor inconfundible en la voz. SHH. Silencio, aún no ha terminado. Cygnus le dio una palmadita en la espalda, indicándole que mantuviera la calma. Kirrell miró satisfecho al troll, que estaba mareado y desorientado por un confundo, luego se dio la vuelta y subió corriendo las escaleras sin mirar atrás. Sigue así. Sig tiró de la aún aturdida Daphne. Ahora Daphne estaba completamente segura de que el profesor Kirrell tramaba algo. No le importaba tener miedo y siguió a Sig en su persecución. Más adelante, mientras Kirrell corría, su expresión se tornó extraña de repente. Su estómago rugió frenéticamente y unas ganas irresistibles de defecar lo abrumaron sin previo aviso. Maldita sea, ¿por qué me duele el estómago ahora? Maldijo para sus adentros. Pero la situación era urgente. No podía preocuparse por las necesidades fisiológicas. Decidió aguantar un poco más y terminar primero sus asuntos. Sin embargo, cuanto más intentaba retenerla, más violenta se volvía esa fuerza. Solo pudo apretar los glúteos y respirar hondo, pensando que ya no iría al gran comedor, sino que se dirigiría directamente a la zona restringida del 4.º piso. Ese grandullón seguramente sería descubierto pronto, y entonces nadie prestaría atención al 4.º piso. Daphne la siguió, con expresión confusa. ¿Por qué corre tan rápido? ¿Y su postura es tan rara? Sig soltó una risita. Por supuesto que es rápido. Si no es rápido, va a tener fugas. Después de todo, era una botella entera de poción calmante. Mucho más que esos pocos sorbos de agua mineral con alcohol de la última vez. Lo creas o no, dentro de un momento se detendrá y sacará el trasero, le dijo Cygnus misteriosamente a Daphne. Daphne estaba atónita. ¿Sabes adivinación? En ese momento, Kirrell corrió hacia la puerta de hierro de la habitación restringida del 4.º piso, pero su rostro, ya pálido, había comenzado a ponerse verde.
Un fuerte vórtice, como un ariete, se estrelló violentamente contra su puerta trasera. El rostro de Kirrell se tornó instantáneamente 3 tonos más verde. Se detuvo, su cuerpo se inclinó involuntariamente hacia adelante, sus caderas sobresalían sin control, una ominosa niebla de color amarillo pálido se liberó silenciosamente de debajo de sus túnicas. PFF, se escuchó un sonido suave y amortiguado. Kirrell seguía preguntándose por qué últimamente tenía el estómago tan delicado. ¿Sería porque había estado demasiado cansado y su salud se estaba deteriorando? A lo lejos, los ojos de Daphne se abrieron de par en par y quedó completamente atónita. Ah. ¿De verdad sacó el trasero? ¿Es un ritual mágico para abrir esa puerta de hierro? ¿Y cómo lo supiste? La forma en que miraba a Kygnus era como si estuviera mirando a un maestro de la adivinación que todo lo sabía. Firma. Para entonces, Kirrell estaba empapado en sudor, apretando los dientes y tensando cada músculo para mantener la última línea de defensa. Con temblor, sacó su varita y recitó el conjuro Alohomora. Alohomora. La cerradura se abrió con un clic. Empujó la puerta y entró corriendo. Sin embargo, al ver las 3 enormes cabezas de perro babeantes y los 6 ojos feroces en su interior, se arrepintió al instante. En su estado normal, podría haber sido capaz de abrirse paso a la fuerza a través de la trampilla custodiada por esta bestia. Pero ahora, toda su energía se estaba empleando en una lucha a vida o muerte contra su esfínter. Incluso mantenerse erguido era una lucha. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 299. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 399. En el panel del sistema, los números de color rojo brillante comenzaron a saltar. Evidentemente, Lord Voldemort estaba disgustado. 50. Un olor que provoca náuseas en los perros. Mientras tanto, el festín de Halloween en el gran salón había llegado a su punto culminante. En ese momento, las puertas se abrieron de golpe. Filch entró corriendo, trepando y arrastrándose, con el rostro completamente pálido. Señaló hacia afuera, gritando sin aliento. Troll, troll. En las mazmorras hay un troll. Un troll. En un instante, el clamor de todo el gran salón pareció acallarse, seguido inmediatamente por una oleada de conmoción. Silencio. Dumbledore alzó inmediatamente su varita, dejando que la magia elevara su voz por encima de todo, haciendo eco en todo el gran comedor. Prefectos. Acompañen inmediatamente a los estudiantes de sus respectivas casas de regreso a sus dormitorios. Con el mago más grande del siglo al frente, los estudiantes, aunque todavía presas del pánico, se estabilizaron considerablemente. Bajo la organización de los prefectos, todos comenzaron a evacuar de forma ordenada. Por aquí. No se queden atrás. Los de primer año vienen primero. Abran paso, dejen pasar primero a los de primer año. Justo cuando Dumbledore sacó apresuradamente a los profesores del gran comedor para registrar el castillo en busca del troll, Harry, que se mezclaba entre la multitud, vislumbró de reojo al profesor Snape que se escabullía por otro pasillo. Esa dirección, parecía ser el 4.º piso. ¿Cómo pudo un troll entrar en el castillo? Preguntó Ron confundido mientras la multitud lo empujaba. No lo sé, tal vez alguien lo dejó entrar a propósito, respondió Harry distraídamente, con la mente aún puesta en el extraño comportamiento de Snape. Pero entonces, su expresión cambió y de repente agarró el brazo de Ron. ¿Dónde está Hermione? Todavía está en el baño de chicas. Esta mañana, durante la clase de encantamientos, Hermione se había echado a llorar por las hirientes palabras de Ron. La pequeña se había escondido en el baño de chicas de la planta baja y aún no había salido. El rostro de Ron palideció al instante, igual que el de Filch. Harry agarró a Ron y, aprovechando el caos, se escabulló entre la multitud y salió por una puerta lateral. En el 4.º piso, dentro de la habitación prohibida. La habitación estaba impregnada de un hedor fuerte y nauseabundo. Cerbero se había despertado sobresaltado por el intruso. Los 6 ojos de sus 3 cabezas brillaron con una luz violenta y voraz, y unos gruñidos sordos resonaron en su garganta como truenos amortiguados. ¡Wow! La cabeza del medio se abalanzó repentinamente hacia adelante, y la onda sonora provocó un impacto físico que casi le arrancó el turbante morado a Kirrell. Instintivamente dio un paso atrás, y su espalda golpeó con fuerza contra la puerta con un sordo ruido. Kirrell alzó temblorosamente su varita y lanzó sobre sí un encantamiento de desilusión y un encantamiento desodorizante. Su figura se mimetizó instantáneamente con el entorno. El gruñido de Cerbero cesó bruscamente. Sus 6 ojos escudriñaron la zona, buscando la figura que acababa de estar allí. Olfateó el aire con fuerza,
pero tampoco encontró nada. Al ver esto, una pizca de orgullo no pudo evitar surgir en el corazón de Kirrell. Este era el método que había encontrado, sencillo y eficaz. Como era de esperar, con alguien tan sabio como yo, ¿cómo no iba a tener éxito? Mientras lograra superar a este cerbero, los obstáculos posteriores no serían un problema. Lo único que preocupaba era el juicio final, establecido personalmente por Dumbledore. Pero Kirrell seguía sin saber en qué consistía ese mecanismo. Sin embargo, no estaba demasiado preocupado, porque su amo intervendría personalmente llegado el momento. Kirrell respiró hondo para serenarse, pensando que incluso si tuviera que defecar esta vez, lo haría sosteniendo la piedra filosofal. En cualquier caso, había magia. Una vez terminado, podría usar un hechizo para limpiarlo todo y luego pedirle a su maestro que apareciera e iniciara el ritual de resurrección. No causaría ningún impacto. Y mientras no dijera nada, su amo no se enteraría. Quizás su amo no querría saberlo de todos modos. Al fin y al cabo, llegado ese punto, el resultado sería bueno, y el proceso no importaría. Pensando en esto, se precipitó hacia la trampilla que había en el centro de la habitación. Cerbero ladeó la cabeza y dio vueltas en círculos. Al no encontrar ningún objetivo, pareció aburrirse y volvió a tumbarse, bostezando. Justo cuando Kirrell estaba a punto de llegar a la trampilla, su rostro pasó repentinamente de pálido a un color púrpura intenso. Una ráfaga de aire violenta y feroz descendió desde lo más profundo de su abdomen, rompiendo las restricciones de sus nalgas. PFFT boom. Ya no se trataba de una simple liberación de gas, sino de una violenta erupción de materia mezclada sólida, líquida y gaseosa. El sonido fue tan fuerte que incluso creó un estampido sónico que resonó por toda la cámara de piedra. Una corriente cálida, viscosa y húmeda rompió irremediablemente la última línea de defensa, arrasando con sus pantalones y llenando instantáneamente cada centímetro de espacio. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Kirrell permaneció en posición de media cuclillas, completamente petrificado, con la mente en blanco. Podía sentir que la expresión en el rostro invisible en la parte posterior de su cabeza debía ser incluso más espectacular que la suya en ese preciso instante. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 499. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 499. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 499. Cerbero, que yacía en el suelo, levantó repentinamente sus tres cabezas. Aunque no podía ver a la persona, su nariz captó el olor del recién nacido. Este olor, que haría vomitar incluso a un perro, era repugnante, pero ayudó a la criatura a fijar firmemente la posición de su objetivo. Sacudió la cabeza, con una expresión de disgusto y vacilación en los ojos. Pero su deber de vigilar acabó imponiéndose a su resistencia al hedor. Su cabeza derecha se abalanzó hacia adelante, abriendo su boca ensangrentada para revelar colmillos afilados como dagas, y mordió con fuerza hacia la fuente del olor. ¡Ah! Kirrell dejó escapar un grito de terror. La reacción instintiva de su cuerpo fue más rápida que la orden de su cerebro. Rodó torpemente hacia un lado, esquivando el golpe por un margen mínimo. Crujido. El perro no logró alcanzar la pesada trampilla, pero sí la mordió con fuerza, arrancando un gran trozo de madera. Las astillas salieron disparadas por todas partes. Al otro lado de la puerta, Kingus y Daphne lo oyeron claramente. Primero los ladridos, luego los gritos y, finalmente, ese ruido ensordecedor que hace temblar la tierra. Daphne estaba tan asustada que palideció y se aferró con fuerza al brazo de Kingus. ¿Qué monstruo hay dentro? El profesor Kirrell, ¿estará bien? Justo cuando Sig estaba a punto de responder, se oyeron una serie de pasos apresurados a lo lejos. Alguien viene. Escóndanse. Sig rápidamente arrastró a Daphne hacia las sombras de un rincón cercano. Un instante después, una figura vestida de negro llegó como el viento y se detuvo ante la puerta de hierro de la zona prohibida. El recién llegado era Snape. Cuando descubrió que el pestillo estaba abierto, su rostro, ya de por sí sombrío, se tornó instantáneamente tan oscuro que parecía que goteaba tinta, del mismo color que la túnica negra que vestía. Snape no dudó ni un segundo. Abrió la puerta de una patada y entró corriendo. Entonces, se quedó paralizado. Snape no tenía defensa preparada. Un olor mezclado con una repugnante hedor bestial y griega. Una especie de hedor indescriptible lo golpeó como un muro, llenándole instantáneamente la cavidad nasal y la boca. ¡Puaj! Ni siquiera alguien tan reservado y sereno como Snape pudo mantener su compostura.
Tuvo que apoyarse contra la pared e inclinarse, con arcadas, a punto de vomitar el pastel de calabaza que había comido en el banquete. Fue como tragarse un bocado enorme de excremento. Lo único que le hizo sentir un poco mejor fue que solo era gas, no sólido. Soportando la incomodidad, se puso de pie. Ese olor le recordó a Snape el turbante que había encontrado cerca del bosque prohibido la última vez. Los dos olores eran exactamente iguales. Por lo tanto, la identidad de la persona que había entrado ilegalmente era obvia. Snape no tuvo tiempo de pensar más. Sus ojos ya habían visto la trampilla abierta. Claramente, Quirrell ya había bajado. Al instante, sintió un vuelco en el corazón. Dumbledore le había dicho que sospechaba que Voldemort no estaba muerto, o al menos no del todo muerto, y que ese Quirrell que tenía delante podría haberse unido al otro bando después de ir a Albania. Eso explicaría el extraño comportamiento reciente de Quirrell y su frecuente cercanía a la habitación donde se guarda la piedra filosofal. Quería robar la piedra para su amo. La piedra filosofal podía usarse para elaborar el elixir de la vida. Era prácticamente una medicina milagrosa para la recuperación de Voldemort. Y ahora, Quirrell había hecho su jugada oficialmente, y todo parecía ir sobre ruedas. Pensando en esto, Snape aceleró el paso. Justo cuando estaba a punto de perseguirlo, Cerbero le bloqueó el paso frente a la trampilla, con sus 6 ojos mirando fijamente al intruso. A esas alturas, Snape ya no tenía paciencia. Con un movimiento de su varita, una luz roja se dirigió directamente hacia Cerbero. Dejaré el enlace de Patreon de este canal por si quieres apoyar para mejorar los vídeos y traer fics más rápidos.